Desde las instalaciones del Museo Santa Clara, le damos la bienvenida a la historiadora Jimena Guerrero. Bienvenida, Jimena. Hola John, ¿cómo estás? Mucho gusto y bienvenido a este espacio de Santa Clara. Jimena, cuéntanos, ¿cómo era esto antes de ser museo? Bueno, Santa Clara era la iglesia de convento de clausura del convento de Santa Clara. El convento se funda en 1629, pero la iglesia se abre en 1647. Era una iglesia en la cual, digamos, era la parroquia del barrio, digamos que se llamaba la catedral, toda esta zona se llamaba, y era una iglesia en la cual las mujeres, en este espacio donde estamos ubicados, las monjas de coro, las mujeres que más pagaban dentro de este espacio, recibían la misa acá, incluso deliberaban sobre quiénes podían, por ejemplo, ejercer ciertos cargos dentro del convento. Aquí se elegía la abadesa, que es la monja superiora, la vicaria, que es la persona que maneja la plata en el convento, y esta fue una iglesia clausura hasta 1863, cuando pasan pues la desamortización y pasan muchos otros usos, y en 1983 se vuelve museo. Pero antes de llegar al tema de museo y volviendo al punto de clarisas, ¿estas eran monjitas españolas, colombianas o de todo un poquito? No, el grueso digamos, de las monjas, no solamente en Santa Clara, sino en casi todos los conventos de lo que hoy llamamos Colombia, que es el nuevo Reino de Granada en esa época, son monjas que nacieron aquí en lo que hoy es Colombia. Hay muy pocos casos de monjas españolas porque, claro, como son de clausura, tú no las puedes meter tan fácil en un barco, hacerlas que viajen 3 meses y que lleguen a Bogotá, por ejemplo. El único caso así raro es Santa Clara en Cartagena. Ah, ok. Bueno, me dices que en 1983 se convierte en museo y se empieza a presentar una propuesta de combinar el arte religioso con arte contemporáneo. Sí, digamos que los procesos de arte contemporáneo comienzan a llegar hacia el año 2000. Por ejemplo, hay obras, digamos, creo que una de las exposiciones que da paso como muy importante es una de María Teresa Hincapié, que era un tronco que se encontraba aquí en la nave central y era un performance, y fue definitivamente como la que impulsa las relaciones y cómo generamos relaciones a partir de las inquietudes del arte contemporáneo con todo el arte colonial y religioso que ves aquí. Son esas relaciones que se generan en términos de la narrativa, en términos de las formas, de los discursos, lo que permite potencializar tanto el arte contemporáneo como el espacio museal. Entre esos artistas, ¿a quién hoy recuerdas con gratitud y alegría de tener una exposición que dice ¡wow! Bueno, recuerdo con particular aprecio, no solamente por la calidad técnica de la obra, sino por la calidad de persona y la generosidad con el espacio. Por ejemplo, a Carlos Castro, a Diana Gamboa, que por ejemplo nos ofreció talleres de origami para todo tipo de públicos, y creo que son las exposiciones que más recuerdo. Hay otras que tengo en la mente, pero esas dos son las que más me han gustado. ¿El escenario siempre ha estado abierto para artistas nacionales e internacionales? Sí, en realidad creo que lo muy interesante de este espacio es que es algo democrático. Tú, para presentarte al museo, tienes que hacer una propuesta y se discute en un comité curatorial en donde estamos varios miembros del equipo y discutimos la pertinencia de las exposiciones. Pueden ser jóvenes, personas ya con alguna trayectoria, como era el caso de Carlos Castro, o por ejemplo gente muy joven como Natalia Salcedo, que tiene una obra maravillosa, por cierto, que es pintura figurativa, que es una mujer muy joven. ¿Qué tiempo se lleva una exposición? Wow, una exposición como completa, digamos, hay todo un proceso museológico, ¿no? Preguntarse primero para qué sirve tener una exposición en un espacio, si dialoga con ese espacio, ¿no? Porque si, digamos, no sé, yo quiero hacer una exposición de tractores Hot Wheels, pues quizás con este espacio no funciona, pero la pertinencia, pensar el guión, qué queremos contar con esas piezas, cuál es el objetivo, cuál es el tipo de público que queremos invitar y que llegue al museo. También, por ejemplo, después todas las acciones educativas. Entonces, una exposición más o menos entre montajes, conservación y todo eso, que es primero un equipo multidisciplinar, eso es muy valioso. Somos personas desde múltiples disciplinas pensando el espacio, y la exposición puede tardar, pues no sé, 3, 4, 6 meses, a veces incluso un año.
Y hay una agenda Sí. ya adelantada de programación de exhibiciones y exposiciones o muestras. Una vez se logra obtener como ese pasos de aceptación, la obra queda expuesta ¿por cuánto tiempo? Una exposición en promedio puede estar en Santa Clara alrededor de 1 mes y medio a 3 meses. También depende de nuestra agenda de exposiciones anuales. Por ejemplo, en este año vamos a tener los 40 años, celebramos los 40 años de Santa Clara como museo, no como iglesia, porque desde iglesia tiene varios siglos. Pero por ejemplo, entonces ajustamos nuestra agenda en función de eso. Sí, 1 mes y medio, 3 meses. En Colonial serían alrededor de unos 3 a 4 meses. Ya. Volviendo a la pinacoteca del museo y aprovechando este rol de historia, la obra más antigua. Hay una obra que es una anunciación que tiene una fecha de 1631, pero es muy importante pensar que si bien puede tener esa fecha, no necesariamente es la primera que ingresa. Esa yo creo que sería una. Creo que también la pintura mural es una obra fundamental de estos espacios. Por ejemplo, siempre que tú vayas a cualquier espacio colonial, la primera fase decorativa va a ser la pintura mural, porque era lo más económico luego de construir, y luego si vienen los cuadros. Sí. Entonces, por ejemplo, la pintura mural yo diría que es la más antigua. Las diferentes capas de pintura mural son las más antiguas de este espacio. Hay aún como testigos de madera, el tema arquitectónico de esta época. Esto fue hecho por españoles, por colombianos. ¿Cómo se puede tener conocimiento un poco de todo este desarrollo arquitectónico? De la arquitectura, generalmente las iglesias eran diseñadas, digamos, son económicas, en el sentido en que solo construyes 2 muros y una cubierta. Entonces es una cuestión económica. Generalmente presumimos que los diseños son de origen español, casi son como copiados, y tú vas a ver el mismo tipo de iglesia acá en Tunja, por ejemplo en Monpós, en Popayán, vas a ver como iglesias muy similares, pero la mano de obra suele ser mestizos, indígenas, blancos pobres, que eso es un campo social muy grande, incluso a veces población esclava. También está el tema de escultura y platería. Bueno, la platería dentro de los oficios en el periodo colonial es el oficio con más dignidad. ¿Por qué? Porque trabajas el oro o la plata. ¿Sí? Eres platero. Entonces, generalmente los plateros eran hombres blancos, y generalmente, por ejemplo, lo que más tenemos información, curiosamente, es de la contratos de solicitar, por ejemplo, custodias, agrarios y demás. En cambio, la escultura es muy anónima. Puede haber muchas manos haciendo una escultura, ¿no? Y de muy diverso origen. Generalmente hablamos que son hombres porque no encontramos mujeres en los registros documentales que nos permitan evidenciar que hay mujeres pintoras o escultoras, pero seguro las hubo. O sea, entonces vemos población indígena también, blancos, pobres, que ese es un grueso. Hay artesanos en general, mulatos, afrodescendientes, esclavos también. Pintura más icónica. La pintura más icónica de este espacio. Yo creo que hay varias que también tendríamos que contrastar frente a lo que hay en otros lugares, pero creo que la pintura más icónica, en mi parecer acá, tiene que ser la Misa de San Gregorio, que es la primera pintura que tú al ingresar al museo ves, que es una pintura que está atribuida a Gaspar de Figueroa, pero eso es muy problemático porque son atribuciones, no hay firmas. Tiene un donante, eso quiere decir nos presenta la persona que pagó la pintura, y es un cuadro que explica las misas al purgatorio, ¿no? Entonces, en el periodo colonial las monjas viven de recibir dinero en donación y en préstamo. Las monjas son las grandes prestamistas del periodo colonial. Entonces la gente, para salvar su alma, que es la preocupación más grande del periodo colonial, ¿qué hace? Pagar misas para salvar el alma. Entonces la magnitud del tamaño de esa pintura, creo que por eso la hace icónica, y la relevancia dentro de este espacio, porque habla del rol fundamental de las monjas, que es rezar por salvar el alma ajena. En lo personal, ¿cuáles son tus 3 pinturas favoritas? Mis pinturas favoritas. Primero tiene que ser San Guillermo de Aquitania. San Guillermo de Aquitania es un santo francés como del siglo XI, y es, según un investigador muy reconocido argentino que se llama Héctor Esquenone, es el único cuadro que en toda América hispánica está de ese santo, que es el santo de los herreros. Y es muy bonito porque tiene como lo que él abandona, él deja de ser rey para volverse fraile. Ese es uno de mis cuadros favoritos. Otro cuadro que me parece
que es súper particular dentro de la colección, es Antonia Pastrana y Cabrera. Ella parece una niña que ingresa al convento. Entonces ella está coronada con flores. El inicio y el fin de la vida conventual femenina son las flores, se coronan con flores. Entonces ella es muy rara porque aparte el proceso de restauración mostró que era ella, porque originalmente se pensaba que era una Santa Rosa de Lima. Entonces ella es fascinante por eso mismo. Y creo que el tercer cuadro, así un cuadro que me guste mucho de Santa Clara, yo creo que tiene que ser una Santa Catalina de Alejandría, que es uno de los cuadros que están en el presbiterio, al costado occidental. Y es una Santa Catalina muy rara porque tiene como atributos de Santa Bárbara, pero ese es gusto personal. Ya. Y esa obra que diga, wow, increíble que esto esté acá. San Guillermo de Aquitania, y a mí me parece muy bonita en los cuadros que están a veces en los retablos, los cuadros pequeños. Hay, por ejemplo, una Virgen del Callao, que es una virgen de lo que hoy es pues, el Callao en Perú, que habla, digamos, de esos tránsitos, de esas devociones que están en América hispánica. Y también hay un cuadro que es sobre metal. Y entonces es bien bonito porque es una cruz, es María recibiendo el Cristo muerto. Sí, muerto. Y es muy bonita porque la materialidad es rara, es particular, que es metal y es pequeño, entonces habla mucho de la circulación de la imagen. Muchas personas arbitrariamente piensan que la historia ya es pasado y lo ven como siempre o lo asocian a un tema viejo o dejado en el olvido. Hoy, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones? ¿Por qué la importancia de conocer la historia? Yo creo que la historia no creo que sea maestra de vida. Creo que la historia ante todo es una forma de interpretar y de entender el pasado para entender el presente. Pero tú nunca te vas a preguntar del pasado si no es del presente. Te doy un ejemplo, John. Hace unos 80 años era imposible, o sea, casi imposible preguntarse por la historia de las mujeres, por ejemplo. Y hasta que las mujeres comenzaron a, por ejemplo, planificar, la historia de las mujeres se hizo posible. Entonces, creo que la historia ante todo es una interpretación y una explicación del pasado que nos permite entender qué es lo diferente del pasado, porque el pasado no es igual a nosotros, es súper diferente, tiene unos valores diferentes, pero entender ese pasado nos va a entender por qué estamos, digamos, como estamos, y nos da paso a entender qué tipo de sociedad diferente, no necesariamente mejor o peor, diferente queremos construir, y es una conciencia de que en el fondo somos herederos de una larga trayectoria de vida de gente que tiene experiencias comunales y que somos herederas de eso. Qué bien. Entre tu trabajo de investigación y el detenerte por un instante a contemplar una pieza religiosa, ¿puede haber esa línea delgada de una invitación al misticismo, a la espiritualidad, o meramente es contemplar la pieza en cuanto a la escuela y técnica? Wow, John, esa es una pregunta, me parece súper compleja porque me la he hecho con mucha frecuencia. Generalmente, yo que fui criada dentro de un ámbito católico, entonces a mí las iglesias, mis papás me acompañan, entonces ellos son como... y cuando vamos, yo a las iglesias coloniales soy muy historiadora, te soy franca, entonces como puedo reconocer todo, puedo entender mucho los programas iconográficos, pero a veces cuando voy a iglesias, no sé por qué, del siglo XIX o siglo XX, las primeras del siglo XX, como las Nieves o el Carmen, me parece que ya o sea, hay una relación espiritual diferente, ¿no? Porque claro, es como dejar de ver algo que está diseñado, que fue creado originalmente para el culto, y quitarle eso para darle un valor histórico. Y eso es muy difícil, ¿no? Es complejo. Y desde esa constante observación, ¿cómo percibes el público? ¿Sigue habiendo ese respeto, esa ponencia o veneración de imágenes, o se ha ido mermando? Wow, John, por ejemplo, Semana Santa es el mejor ejemplo de eso. Yo te diría que hay gente que todavía llega y se echa la bendición sin ningún inconveniente, ¿sabes? Sí. Y eso es muy interesante porque el espacio, incluso hay gente que vio y conoció Santa Clara como iglesia. O sea, gente que ya tiene, piénsate tú, 70 años y con, no, yo viví acá y vine a misa y aquí recibí la misa.
Pero no solamente te diría que la gente tiene respeto a este espacio por ser iglesia o porque fue iglesia, sino porque es museo. Porque nuestra percepción de los museos es que son lugares en donde estamos en silencio, en donde tenemos que mantenernos callados. Y yo te diría que todo, digamos, todo lo contrario, lo que buscamos es que se sienta mucho, pero la gente igual respeta un montón, ¿no? Y tiene sus referentes, ¿no? Por ejemplo, hay vírgenes de Guadalupe, entonces todos sabemos que es una Virgen de Guadalupe, ¿no? La Rosa de Guadalupe nos ha ayudado. Yo en lo personal siempre doy como un calificativo a museo de ser la bodega de la historia, porque gracias a este tipo de obras podemos entender, como lo habíamos dicho hace unos minutos atrás, la historia, de dónde viene y por dónde provienen las cosas, costumbres, religión, creencias y demás. Aparte de eso, lo decía ahorita detrás de cámara, de la hablar con Juan, de que gracias al arte religioso fue que se despertó esa sensibilidad por el arte, de poder entender en aquella época faltos de limitación en cuanto a las imágenes que hoy tenemos por todos los medios. Esa creatividad innata de resumir un texto, una descripción y plasmarla en una pintura. Entonces me parece que es algo muy bonito, muy valioso, que es chévere cómo prevalece y cómo hoy se armoniza con estas propuestas contemporáneas, porque hay que seguir dándole ese respeto de a dónde proviene el arte, de dónde viene la pintura, de dónde surgen tantas ideas creativas y de expresión artística. Sí, y no solamente eso, sino digamos, la imagen en el periodo colonial es muy potente. La gente no ve muchas imágenes, como eso es muy interesante, comparamos hoy, todos tenemos Instagram y TikTok y consumimos mucha imagen, pero en el periodo colonial quienes consumen imágenes son todos, pero en menor medida y generalmente en las iglesias. De acuerdo. En la línea de museos secretos que tenemos, porque acá hay muchos años de historia y de cosas que las paredes si pudieran hablar. Si pudieran hablar, Dios. Pues por ejemplo, este espacio donde estamos aquí ubicados es el Coro Alto. Es un espacio que debido a su fragilidad estructural no podemos, digamos, permitir el ingreso de los visitantes, pero acá encontramos pintura mural, por ejemplo, aquí en el cielo raso podremos encontrar animales, por ejemplo, hay armadillos, hay pájaros, que eso nos habla como de esta diversidad, como es de consumir también los animales ya nativos americanos. Eso, digamos que este es un espacio, digamos, relevante, por eso, relevante también porque aquí se escogió, o sea, aquí las mujeres votaban, ¿sabes? Las que tenían plata, pero aquí votaban. Está la cripta, que está destinada originalmente a Juan de Capiaín y a María Arias de Ugarte. Ellos dos fueron los patronos del convento, quienes financian el convento. Financiar un convento no es barato, entonces ellos la financian, y ahí es un espacio que está en el presbiterio de 2 metros por 2 metros, en donde hoy en día hay 53 individuos, al parecer una gran mayoría, no tan diferente, pero estamos entre 41 y 59, si no me fallan los porcentajes, 59 de mujeres, 41 de hombres, que es un espacio pues en donde se guardaban o digamos, iban a descansar en sus últimos días María Arias de Ugarte y Juan de Capiaín. Y arriba aquí del Coro Alto está el zarzo, coloquialmente lo llamamos así, que nos da entrada al embovedado. Los embovedados en las iglesias hablan muchísimo de la riqueza que tenían las iglesias también. Entonces este embovedado que tú ves aquí, que es precioso, que digamos marca este espacio que es casi como un cielo o un jardín, porque los conventos son jardines en el periodo colonial, así se conciben, pues que nos permite ingresar y ver todo el proceso estructural tanto de la cubierta como del embovedado propiamente. Hay una parte al final de la sala que tengo entendido que dice que se velaban las monjitas. Bueno, aquí abajo, que es un espacio público, que es el coro bajo, en el coro bajo las monjas eran veladas. Al morir se las ubicaba ahí y ahí se les retrataba. Yo creo que cuando vayas a tu programa, no sé si irás al Banco de la República, en el Banco de la República hay una colección enorme de monjas coronadas. Al morirse a las monjas de mayor rango y quizás las más relevantes dentro de la comunidad se les retrataba muertas. ¿Un artista en especial que se destinaba para este oficio? ¿Sabes que no? Es muy difícil porque muchos de esos retratos no son firmados. Hay creo que un par nomás, pero generalmente deben ser un pintor que tiene cierta cercanía al convento, ¿no? O sea, pero no hay como
hay un Figueroa, hay un señor Figueroa, pero a mediados del siglo XIX, pero no más. Acabas de tocar un punto muy chévere que es la firma, y siempre he tenido curiosidad por esto. ¿Por qué no aparece? Porque el mundo colonial la pintura colonial es la imagen, es el reciclaje. Es caro pintar, porque la tela es cara. Por ejemplo, acá no se usa lienzo, el lienzo era caro, entonces es tela. Los materiales, imagínate la química que debía saber un pintor, de saber que con linaza, humo, quemar plantas, le daba una cosa que se llama humo negro, entonces con eso pintan, o ciertos pigmentos óxidos les da rojos, o plomos blancos, o cosas así, que no soy restauradora, pero todo eso genera. Entonces, la pintura colonial también es la pintura al reciclaje. No hay problema, yo repinto dependiendo de las necesidades del cuadro. Pero también es porque los pintores no tenían esa relevancia social como hoy en día, como ese concepto de artista, genio, creador. No, ellos no tienen socialmente, no se entiende socialmente ese rol. Son artesanos que trabajan con las manos y que hacen estas obras. Muchas veces incluso en los testamentos sí nos aparece uno que otro pintor. Por ejemplo, Flores de Ocaris, que es un señor que vivía aquí en la esquina, tenía un Medoro. Un Medoro era un pintor italiano que estuvo por acá, pero es muy raro que pongan Medoro. Pero lo que tú ves en el testamento es que la mayoría son Santa Rosa Lima con un marco sobre dorado. O sea, lo importante es el marco, no el lienzo. Y hay algunas otras hipótesis que indican que no firman porque firmar implica pagar impuestos. Entonces, pues, ¿cómo evades impuestos? Una de otras que he escuchado es que el artista estaba en constante inspiración y oración, y que el pincel era dirigido por algo divino o angelical, entonces Dios quien pinta a través del artista. Bueno, como San Lucas. San Lucas es el primero que pinta a la Virgen, por eso. Y en esa, ¿qué es? ¿Teoría, hipótesis? Sí. O como versión. Sí, versión de cómo poder entender las imágenes. Pero no, muchas de estas imágenes se basan en grabados, entonces el pintor lo que hace es ajustarla. No son hábiles, son gente muy hábil, ¿sí? Tienen que saber, hay un conocimiento técnico muy grande detrás de cualquier imagen que tú ves acá. Jimena, yo estoy encantado con todo este enriquecimiento histórico, cultural, y no quisiera pasar por alto algo que se me escape. ¿Qué quisieras tú decir? ¿Qué puedes hoy más aportar a esta tan entretenida e instructiva entrevista? Yo creo, a mí me parece que lo más valioso de este museo es entender primero el rol de las mujeres. Nosotros pensamos que las mujeres comienzan a tener poderes a partir del voto, pero no, hay mujeres, porque nos cuesta pensar que una mujer encerrada puede tener mucho poder. Y una mujer encerrada como las monjas las tienen, son las banqueras de la época. La gente sabía si una se moría. Las monjas fueron de las pocas que publicaron y escribieron sus arrobos místicos, muchos de ellos. Creo que eso es importante, y creo que también la experiencia, lo que implica estar en un espacio como Santa Clara, ¿no? Porque muchas veces las iglesias hoy en día son blancas porque el feligres ha cambiado, ¿no? No necesita la imagen para aprender de Dios, simplemente lo lee. De acuerdo. Entonces, la experiencia misma de estar en Santa Clara, hasta el frío, ¿sabes? Me parece que es... no le hace justicia, como virtualmente, como que hay ejercicios y hacemos eso, pero hasta el frío se tiene que sentir. Sí, el frío, la humedad, porque esto habla del espacio, habla de la materialidad del espacio, habla de lo que cientos de personas tuvieron que hacer para construir este espacio, ¿no? Para construir el cielo en la tierra. Entonces creo que eso a mí me parece valioso. Por eso y es un oasis en medio del centro de la ciudad, de la capital, adentrarse y perderse en la historia y en el tiempo, a través de lo religioso, lo místico y lo colonial, y a la vez pues cultural. Hoy veo que hay cierta timidez en el público en acercarse, en interactuar con los museos. ¿Qué le dirías hoy como invitación o ánimo a este tipo de personas que se atrevan? No, yo creo que lo más importante es que el tesoro más grande de un museo, y lo que hace que algo sea un museo, es la gente, ¿sí? Es la posibilidad de ver, de interactuar, de preguntarse. Qué bonito eso, repítelo por favor. Que el mayor tesoro de un museo es el público. Solamente es las personas la que hace posible que un museo exista, porque si no, sería como una bodega. Y las bodegas se cierran
nadie les pregunta, nadie las ve y a veces solamente vamos al museo. Yo creo que nosotros vamos a un museo no solamente para aprender, ¿sí? Esa es uno de los múltiples motivos, pero mucha gente simplemente viene a los museos a sentarse a ver algo bonito y eso también es una razón válida. No tengan miedo, la museología, el estudio de los museos ha avanzado tantísimo y la pregunta siempre es cómo poder innovar hacia los públicos y hacia la experiencia de estos, ¿no? No tengan miedo, muchos de estos museos tienen un montón de oferta cultural. Por ejemplo, acá tenemos conciertos, tenemos, no sé, recorridos comentados, talleres, actividades académicas también, pero también tenemos, por ejemplo, talleres para aprender de mostacilla, ¿sabes? Como que hay un mundo enorme y muchas de estas actividades ni siquiera tienen costo. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Motivar a las personas que se acerquen a los museos, que somos espacios muy abiertos, muy tranquilos, en donde se pueden hacer preguntas incorrectas o preguntas que pueden tener como miedos, por ejemplo, preguntarnos por la creencia en un mundo que busca ser laico, pero en donde la pregunta por de dónde soy, quién soy, en qué creo, también es valiosa, ¿no? O sea, son preguntas casi del ser humano ontológicas, entonces me parece que son espacios muy valiosos por eso mismo. Jimena, gracias por hoy hacer parte de nuestro proyecto y darnos a conocer toda esta riqueza que resguarda en el Museo Santa Clara. No, John, muchísimas gracias a ti por venir. Espero que pues se animen a visitar nuestros espacios, al Museo Colonial, Museo Santa Clara, y no, pues cualquier cosa a la orden. Horario al público, atención al público. Nosotros tenemos nuestro horario, son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, cerramos la puerta a las 4:30. Y el ingreso, bueno, es gratis, el último domingo del mes es gratis para que puedan visitarnos con toda su familia y demás. Muchas gracias, Jimena. No, yo no gusto. Te invito a que hoy despidas el programa. Bueno, entonces les deseo una muy buena tarde y pues más que bienvenidos a los espacios museales, tanto aquí en Bogotá como en cualquier parte del mundo. Motívense y vayan a museos y no, un gusto y bienvenidos y adiós. Sigan conectados con más arte, más ciudad. Chao, chao.